en el corazón más blindado de la Casa Blanca, donde la política fría dicta cada gesto. Un evento desgarrador detuvo el aliento del mundo. No fue un discurso de poder ni un anuncio de guerra. Fue el deseo más puro y, a la vez, el más brutalmente imposible de una niña de 3 años. Imaginen el momento. Donald Trump, con su férrea imagen pública, se desmorona en lágrimas, y con él, cada persona presente, ante la súplica de una pequeña hija que solo pedía algo para su papá. Ella quería regalarle un simple peluche, quería que se comiera una magdalena con helado y anhelaba darle una sorpresa de cumpleaños. Pero su padre, Charlie Kirk, ya no estaba allí para recibir ninguno de esos inocentes regalos. Esta es la verdad oculta de ese día. El precio desgarrador de la libertad que pagó una familia y el eco de un feliz cumpleaños que jamás sería respondido, revelando el dolor íntimo que el poder no puede consolar. Prepárense para una historia que arrancará cada fibra de su ser. Un secreto compartido en el abismo de una inocencia rota. Si historias como esta, que rasgan el velo de lo público para revelar las profundidades del corazón humano, y los dramas más íntimos son las que te mantienen enganchado, entonces este es tu canal. Asegúrate de no perderte ninguna de estas revelaciones que van más allá de lo que se cuenta. Suscríbete ahora para ser parte de nuestra comunidad y no te pierdas el próximo capítulo de la vida que pocos conocen, porque hay muchas más verdades esperando ser descubiertas. En el sagrado East Room de la Casa Blanca, en medio de la pompa presidencial, un simple deseo infantil rasgó el velo de la solemnidad. Nadie, absolutamente nadie, pudo contener las lágrimas. Escuchen el dolor de su pequeña hija con una ternura que congeló el corazón del mundo. Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños. Un deseo roto. Un cumpleaños vacío. Esta es la historia de Erika Kirch, de su dolor, de su promesa, y del precio más alto que pagó por la libertad. El mármol pulido brillaba bajo las arañas de cristal, pero para Erika Kirk, la luz en el East Room era fría, artificial, incapaz de penetrar el hielo que se había formado en su pecho. Avanzaba a paso firme, pero lento. Cada zancada en la Casa Blanca era una batalla contra el instinto de desplomarse. Llevaba un vestido impecable, el traje de la viuda fuerte, pero por dentro era solo una mujer desarmada, caminando hacia el último acto de despedida pública a su esposo, Charlie. A su lado, Donald Trump ofrecía un apoyo silencioso, su figura imponente teñida de un respeto solemne. La medalla presidencial de la libertad aguardaba sobre un cojín de terciopelo. Era de oro brillante, pesada. Sin embargo, para Erika no era un honor. Era la evidencia más cruel y tangible de que Charlie ya no estaba allí para recibirlo, para sonreír con ese orgullo, travieso que la hacía reír. Cada paso resonaba con el eco de un calendario. Hoy era el cumpleaños de Charlie. El recuerdo la asaltó con la fuerza de un golpe. La mañana la primera sin él en este día. Gigi, su hija de 3 años, preguntando con su vocecita de terciopelo si papá iba a volver de su viaje con Jesús a tiempo para abrir el regalo del peluche. Erika había mentido con un nudo en la garganta. La medalla de la libertad se convirtió en ese instante en la peor broma del destino. ¿De qué servía el máximo honor si había robado al hombre, al padre, al esposo? Cuando Trump se acercó al podio, su voz grave resonó. Habló de Charlie como un héroe, un mártir de la libertad, un soldado de Dios. Pero cada epíteto era un dardo en el corazón de Erika. Ella no necesitaba un héroe póstumo, necesitaba escucharle. El que discutía apasionadamente en la cocina, el que la abrazaba sin motivo, el que la hacía sentir invencible. La audiencia sentía con respeto, pero Erika sentía una rabia sorda. Una rabia contra la injusticia, contra el vacío, contra el destino que había canjeado la vida de su amor por un trozo de metal glorificado. Sus ojos, fijos en el mármol, veían destellos de un futuro que no existiría. Los cumpleaños sin él, las navidades sin sonrisa estruendosa, la graduación de Gigi sin su padre, aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. El dolor era un ácido que carcomía su interior. Llegó el momento. Trump, con una solemnidad inusual, tomó la medalla. Sus manos, que habían tomado decisiones que cambiaron el mundo, ahora sostenían la carga de una familia rota. Cuando depositó el pesado objeto en las manos de Erika, ella sintió un escalofrío. No era calor, sino el frío del honor póstumo. Lo apretó contra su pecho, no con orgullo, sino con el instinto desesperado de aferrarse a algo, a lo que fuera de él.
El metal ardía con el calor de sus lágrimas contenidas, pero el clima que se estaba por llegar subió al podio, sus manos temblando ligeramente sobre el papel. La audiencia la observaba, esperando la declaración fuerte, el tributo político. Pero Erika hizo una pausa y su dolor se hizo más grande que la Casa Blanca. Hoy es el cumpleaños de Charlie. Esa simple verdad tan brutal y tierna golpeó a la audiencia como una ola y luego liberó el alarido silencioso de su hija. Con un nudo visible en la garganta, citó las palabras de Gigi, no como una anécdota, sino como una puñalada emocional. Gigi le dijo a su papá: «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Las salas se unieron en un silencio atronador. Las palabras de la niña, despojadas de toda comprensión de la muerte, cayeron como botas de mercurio en el corazón de los presentes. Un peluche, una magdalena con helado, deseos tan simples, tan puros, tan imposibles de cumplir. El rostro de Donald Trump se descompuso en una expresión de profunda pena. Sus ojos se humedecieron. La audiencia se llevó las manos a la boca. En ese instante, en medio del salón más poderoso del mundo, la tristeza se convirtió en un nudo colectivo. No eran lágrimas por el activista, eran lágrimas por la hija, por el padre ausente, por la brutalidad de la vida. Erika había abierto su corazón y había mostrado la herida más profunda, el cumpleaños que se celebraba con una ausencia visible. El dolor, la rabia, el llanto mudo. Todo se condensó en el deseo de un trozo de pastel de cumpleaños que Charlie jamás probaría. La emoción era irreversible. El aplauso compasivo que llenó el Istrum tras las palabras de Gigi era un sonido de celebración, sino el reconocimiento colectivo de una herida abierta. Erika Kirch permaneció inmóvil en el podio, aferrándose a la medalla como si fuera el único ancla en una tormenta de dolor. Sus ojos, enrojecidos pero ahora fijos, barrían el rostro de la audiencia buscando una señal, una explicación para la tragedia que la había golpeado en el corazón de su vida. La tristeza era una capa espesa, pero debajo de ella, una emoción más afilada comenzaba a emerger: la rabia. No la furia descontrolada, sino la cólera silenciosa contra la brutalidad del destino. ¿Por qué el hombre que predicaba la verdad, la fe y el coraje tenía que ser arrebatado de la manera más violenta, justo en la cúspide de su misión? La medalla de la libertad en su pecho, ese símbolo de la lucha de Charlie, se sentía ahora como un recordatorio hiriente del precio que su familia había pagado por la causa. Un honor póstumo era una miseria cuando se comparaba con una vida entera de risas, de debates, de las rutinas mundanas que se habían evaporado para siempre. Erika cerró los ojos un instante. Las palabras de Gigi la torturaban. «Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena». ¿Cómo se le explica a una niña de 3 años que el amor no siempre puede proteger? ¿Cómo se reemplaza un abrazo paternal con el frío brillo del oro presidencial? Cada deseo fallido de su hija era un fragmento de la vida que Charlie no viviría. El peluche nunca sería acurrucado por él. La magdalena nunca sería soplada con 3 velas temblorosas. Y la sorpresa más amarga era la ausencia irreversible. La lucha interna de Erika se libraba ante la nación. Tenía que elegir. Podía hundirse en el luto, dejando que la pena la silenciara, o podía tomar esa rabia y ese dolor insoportable y convertirlos en un arma. Necesitaba que el mundo viera que su historia no era solo una tragedia, sino un testimonio de resistencia. Se enderezó, la cabeza en alto, y comenzó a hablar con una voz, aunque todavía contenía el temblor, se elevaba con una nueva y fría determinación. Ya no hablaba a la audiencia, le hablaba directamente a la memoria de Charlie y al destino que había intentado doblegarla. Charlie no temía ser calumniado, no temía perder amigos. Él defendía la verdad y la libertad. Todo lo demás era ruido para él, y es porque su confianza en Dios era absoluta. Cada frase era un ancla que la impedía caer. Al hablar de su fe y de su propósito, Erika encontraba su propia fuerza. No era solo un elogio, era un juramento público. Un juramento silencioso de que el movimiento, la misión y el legado de su esposo no morirían con él. No se lo permitiría al destino. No se lo permitiría a la injusticia. Tenía que transformar el llanto en una voz, la tristeza en una antorcha. El rostro de la viuda, marcado por el dolor, se convirtió en un faro. La audiencia que minutos antes lloraba por la ternura de una niña, ahora sentía una mezcla de admiración y un escalofrío. Estaban presenciando la metamorfosis del luto en liderazgo, el nacimiento de una guerrera del dolor.
Ella no estaba solo recibiendo el honor, lo estaba asumiendo como una carga. El discurso de Erika continuó, detallando la valentía de Charlie, el modo en que luchó por la verdad cuando era impopular. Al escucharla, era inevitable la reflexión en la sala. El costo de la libertad no se paga con discursos vacíos, sino con la sangre y el corazón de las familias que quedan atrás. Y en esa Casa Blanca, la cuna del poder, una mujer les recordaba que la verdadera batalla se libraba en el corazón de los que se negaban a olvidar. Erika cerró sus notas y miró la medalla. Ya no le parecía un frío metal, ahora era un escudo, una herencia forjada en lágrimas y dolor. Era el peluche que Gigi no pudo dar, la sorpresa que Charlie nunca recibiría, transformado en el símbolo de un compromiso eterno. La tristeza y la rabia se fusionaron en una resolución inquebrantable. Ella continuaría la lucha, por Charlie y por la niña que aún creía que su papá estaba de viaje de trabajo con Jesús. Erika Kirch se tuvo en seco. Había pronunciado las palabras de su fe y de la lucha de Charlie. Había invocado la inocencia desgarradora de su hija. Y ahora, el silencio en el istrum era tan denso que casi se podía cortar. Sentía la mirada de cada asistente, de cada cámara, de la nación entera, clavada en ella. El aire estaba cargado de una expectativa dolorosa. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de convertir el dolor en un juramento que resonaría más allá de los muros de la Casa Blanca. Sus ojos, que habían permanecido secos por la fuerza de la voluntad, finalmente cedieron. Una lágrima solitaria, brillante como el diamante, se deslizó por su mejilla. Era la señal que el público estaba esperando, la prueba de que, detrás de la armadura de la viuda fuerte, latía un corazón roto. Esa lágrima no era solo por Charlie, era por Gigi, por la Magdalena que nunca se comería, por la vida que se les había robado. Era la catarsis del dolor, y al verla, los asistentes que habían luchado por contenerse se permitieron el llanto. Erika inspiró profundamente, sintiendo cómo esa lágrima liberada le devolvía el control. El dolor no se había ido, pero se había refinado en un propósito inquebrantable. Miró directamente a las cámaras, y su voz, aunque todavía marcada por el llanto reciente, se alzó con una autoridad feroz. Ya no era una viuda de luto, era la guardiana de una promesa. La vida de Charlie comenzó, su voz resonando con la fuerza de un juramento. La vida de Charlie fue la prueba de que la libertad no es una teoría, es un testimonio. Nos demostró que la libertad no empieza en los salones del poder, sino en el corazón de un hombre rendido a Dios. Y luego, la frase que sellaría su destino y el legado de Charlie, la que se convertiría en el titular y el eco del día. Y prometemos que te haremos sentir orgulloso. No fue una simple promesa a su esposo, fue un juramento público a la nación, una declaración de que el dolor no paralizaría el movimiento que él había construido. Era la viuda asumiendo el mando, transformando la desesperación en una cruzada de resistencia. El aplauso que siguió fue atronador, no por la convicción política, sino por la valentía brutal de la mujer que se negaba a caer de rodillas. Era un aplauso de admiración por la fuerza que emerge de la pena más profunda. Donald Trump se acercó a ella, sus ojos aún vidriosos, y le susurró unas palabras de consuelo que se perdieron en el fervor del aplauso. Erika asintió. La amistad entre ellos, forjada en la batalla ideológica, ahora se había sellado con el dolor de la pérdida. Al descender del podio, Erika sintió el peso de la medalla de la libertad en sus manos. Era pesada, fría, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era el cruel recordatorio de la ausencia, era el estandarte que debía llevar por su hija. Pensó en Gigi, en el peluche, en el helado, y se dio cuenta de que la manera de honrar a Charlie no era solo continuar su trabajo político, sino mantener viva su memoria, su amor, su fe, en el corazón de su pequeña. Salió del istrum dejando atrás los focos y los discursos. El mundo había presenciado su dolor, pero también había sido testigo de su renacimiento. La historia que quedaba flotando en el aire no era solo la de una activista asesinada, sino la de una familia destrozada que se negaba a ser una víctima. Mientras se dirigía a la salida con la medalla en sus manos y la promesa en su corazón, Erika sabía que el camino por delante sería largo y arduo. Pero la fuerza de ese amor, la inocencia de los deseos de Gigi y el recuerdo del hombre que había sido honrado por la nación, se convirtieron en su combustible. El cumpleaños había sido vacío, el honor había sido robado, pero el legado de amor y resistencia era ahora inmortal. El público se quedó con la garganta anudada y la certeza de que acababan de presenciar no solo un homenaje, sino el desgarrador inicio de una nueva heroica batalla.
El rugido de los aplausos y los destellos de las cámaras habían quedado atrás. La solemnidad de la Casa Blanca era ahora solo un recuerdo distante, un eco que se desvanecía en el silencio ensordecedor de la limusina. Erika Kirch viajaba de regreso a casa con la medalla presidencial de la libertad todavía en sus manos, su peso físico insignificante comparado con la carga emocional que llevaba. El metal estaba frío, pesado, y cada pulgada cuadrada le recordaba el vacío. En el Istrum ella había sido la guardiana de un legado. En este asiento de cuero era solo una viuda exhausta. El contraste era brutal. Hacía apenas una hora estaba haciendo un juramento de resistencia ante la nación. Ahora se enfrentaba a una pregunta mucho más difícil. ¿Qué le diría a Gigi? ¿Cómo explicaría que el honor más grande del país no podía traer de vuelta una magdalena con helado ni el abrazo de su padre? La inocencia de su hija era un espejo cruel que reflejaba la impotencia de la propia Erika. Ella había sido fuerte por el mundo, pero ahora tenía que ser fuerte por el corazón de 3 años que la esperaba. Al cruzar el umbral de su casa, la sensación de ausencia fue casi física. El silencio no era tranquilizador, era un grito. La casa no olía a Charlie, a su colonia, a su pasión por el café fuerte. Olía a vacío, a la promesa incumplida de un regreso. Las cosas estaban donde las había dejado, congeladas en el tiempo, su libro a medio leer sobre la mesa, sus zapatillas junto al sofá, el desorden familiar que ahora era un altar de recuerdos. Y entonces llegó Gigi. Su pequeña de rizos dorados corrió hacia ella, no con lágrimas de luto, sino con la pura alegría de la reunión. Se aferró a las piernas de su madre, levantando su pequeño rostro expectante. «Mami, mami, volvió papá, le diste mi sorpresa de cumpleaños». La pregunta tan simple y llena de amor golpeó a Erika con la fuerza de un tren. Se arrodilló dejando caer la medalla sobre la mesa auxiliar con un golpe metálico. Tomó a Gigi entre sus brazos, abrazándola con una desesperación silenciosa. Quería proteger a su hija del dolor, pero sabía que la verdad, por brutal que fuera, era el único camino para la sanación. «Cariño», comenzó Erika, su voz temblorosa y apenas audible. «Tu papá todavía está en su viaje con Jesús». Gigi hizo un puchero, pero no le gustó mi sorpresa, mami. Yo quería darle un peluche grande. Las palabras de la niña le desgarraron el alma. Erika sintió que la máscara de fortaleza se desmoronaba. Lloró, no por ella, sino por la inocencia traicionada de su hija. Le encantó mi amor. A papá le encantó el pensamiento. Y mira, Erika levantó la medalla. Esto es un regalo. Esto es el honor que el presidente le dio a papá porque fue muy valiente y muy bueno. Gigi tomó la medalla, sus pequeños dedos tocando el metal con curiosidad. Lo acercó a su oído como si esperara escuchar la voz de su padre. «Pero él no puede abrazarme». Esa pregunta desarmante y honesta fue el clima íntimo que el mundo nunca vería. No había cámaras, no había discursos, solo una madre enfrentando el dolor más puro. Erika la abrazó de nuevo, susurrándole la promesa que había hecho en la Casa Blanca. «Tu papá hizo que mucha gente se sintiera orgullosa, mi amor. Y tú y yo nos aseguraremos de que él siga sintiéndose orgulloso de nosotros. Vamos a ser fuertes». Mientras Gigi jugaba con la medalla en el suelo tratando de usarla como si fuera una linterna o un juguete, Erika se recostó en el sofá. Su dolor era ahora un compañero silencioso en el vacío de su hogar. El luto se había transformado, dejando de ser un rugido público para convertirse en un susurro íntimo de soledad. Pero al ver a Gigi, a pesar de las lágrimas, la convicción de su juramento se solidificó. La lucha por el legado de Charlie no celebraría solo en el escenario político, sino cada mañana, al levantar a su hija y recordarle la valentía de su padre. El cumpleaños se había terminado, el honor se había entregado, y ahora comenzaba la verdadera larga y silenciosa batalla por la vida. El eco de un cumpleaños vacío resonaba en el Istrum de la Casa Blanca, donde la medalla presidencial de la libertad brillaba en un cojín de terciopelo. Pero para Erika Kirch, ese honor era un recordatorio cruel de la ausencia de su esposo, Charlie. Era el día que debería haber sido de celebración, pero en su lugar era un monumento a lo que había sido arrebatado. Las palabras de su pequeña hija, Gigi, resonaban en su mente, un simple deseo infantil que rasgaba el velo de la solemnidad. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche». La tristeza se apoderaba de ella.
y cada paso que daba hacia el podio era una batalla contra el instinto de desplomarse. El mármol pulido del istrum, bajo la luz fría y artificial, no podía calentar el hielo que se había formado en su pecho. La vida de su amor se había convertido en un eco, y el honor sin él se sentía vacío. Erika se encontraba en el centro de un escenario que no elegía, rodeada de figuras de poder que no podían comprender su dolor. Donald Trump, a su lado, ofrecía un apoyo silencioso, pero su presencia imponente no podía consolar el vacío que sentía. Mientras él hablaba de Charlie como un héroe, un mártir de la libertad, cada palabra era un dardo que atravesaba su corazón. Ella no necesitaba un héroe póstumo, necesitaba al hombre que discutía con pasión en la cocina, al padre que abrazaba a su hija sin motivo. La rabia comenzó a burbujear en su interior, un fuego que se alimentaba de la injusticia de la vida. ¿De qué servía el máximo honor si había robado al hombre que amaba? La medalla de la libertad se convirtió en la peor broma del destino, un símbolo de un sacrificio que no podía ser reemplazado por un trozo de metal glorificado. Cuando llegó el momento de que Erika hablara, el silencio en la sala era palpable. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para pronunciar las palabras que podrían cambiarlo todo. Hizo una pausa, sintiendo el peso de la mirada de la audiencia. Con un nudo visible en la garganta, citó las palabras de Gigi, no como una anécdota, sino como un grito desgarrador de una niña que solo deseaba a su padre. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado». Las palabras cayeron como un peso sobre los presentes, un recordatorio de la brutalidad de la vida. La tristeza se convirtió en un nudo colectivo, y en ese instante el istrum se llenó de un dolor que trascendía la política. Erika había abierto su corazón, mostrando la herida más profunda, y el aplauso que siguió no era una celebración, sino un reconocimiento de una pérdida irreparable. Erika cerró sus notas y miró la medalla, ahora un escudo en lugar de un recordatorio cruel. La tristeza y la rabia se fusionaron en una resolución inquebrantable. No permitiría que el dolor la paralizara. Su voz se alzó con una autoridad feroz. La vida de Charlie fue la prueba de que la libertad no es una teoría, es un testimonio. Las palabras resonaron en la sala, y en ese momento su dolor se convirtió en un juramento público a la nación. El aplauso que siguió fue atronador, no por convicción política, sino por la valentía brutal de una mujer que se negaba a caer de rodillas. Erika Kirch había transformado su tristeza en un compromiso de lucha, y mientras se dirigía a casa, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La medalla era pesada, pero su significado había cambiado. Era el legado de amor que debía llevar por su hija. El dolor de una hija puede desnudarse en un instante, en un simple deseo que resuena con la sinceridad de la infancia. En el sagrado istrum de la Casa Blanca, donde el poder y la solemnidad se entrelazan, un grito silencioso emergió entre la multitud. Era la voz de Gigi, una niña de 3 años, que sin saberlo rompió el corazón del mundo. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Cada palabra, un eco de inocencia y amor, resonó en el aire, pero también un recordatorio brutal de la ausencia. Nadie pudo contener las lágrimas, incluso los más poderosos se sintieron vulnerables ante la pureza de su deseo. En un instante, el istrum, lleno de mármol brillante y luces frías, se convirtió en un espacio donde el dolor se hizo palpable. Erika Kirch, la madre, avanzaba con paso firme, pero su interior era un campo de batalla. Cada zancada hacia el podio era un recordatorio del vacío que dejó su esposo, Charlie. Vestida de luto, su exterior reflejaba fortaleza, pero por dentro era solo una mujer desarmada, enfrentando su dolor. La medalla presidencial de la libertad aguardaba sobre un cojín de terciopelo, un honor que se sentía como una burla cruel. ¿De qué servía un trozo de oro brillante cuando el hombre que lo merecía ya no estaba? Cada paso resonaba con la tristeza de un cumpleaños vacío. Gigi, preguntando con su voz de terciopelo si papá volvería a tiempo, hizo que el corazón de Erika se rompiera aún más. La mentira se convirtió en su única defensa, mientras la medalla se transformaba en el símbolo del precio que habían pagado por la libertad. Cuando Donald Trump se acercó al podio, su voz resonó con solemnidad, describiendo a Charlie como un héroe, un mártir de la libertad. Pero para Erika, cada palabra era un dardo en su corazón. Ella no necesitaba un héroe póstumo, necesitaba al hombre que la abrazaba sin motivo, que la hacía sentir invencible. La audiencia escuchaba con respeto, pero Erika sentía una rabia sorda, una lucha interna entre el dolor y la necesidad de honrar a su esposo.
En un momento de claridad, decidió que su dolor no sería en vano. Con un nudo visible en la garganta, recordó las palabras de Gigi, no como una anécdota, sino como una declaración de amor. «Feliz cumpleaños, papá, quiero regalarte un peluche». Las palabras de su hija cayeron como un peso sobre la sala, desnudando la tristeza colectiva que unía a todos los presentes. Erika, con la medalla en sus manos temblorosas, sintió que el frío metal no era un honor, sino un recordatorio de lo que había perdido. Al hablar, su voz se llenó de determinación. No solo honraba a Charlie, sino que también se comprometía a continuar su legado. Con cada palabra transformaba su dolor en fuerza, convirtiendo la tristeza en un juramento de resistencia. «Prometemos que te haremos sentir orgulloso», proclamó, y en ese instante la sala se llenó de un aplauso atronador. No era solo un reconocimiento a un activista, sino un tributo a una madre que se negaba a ser una víctima. La metamorfosis de su luto en liderazgo resonó en cada rincón del Istrum. La tristeza y la rabia se fusionaron en una resolución inquebrantable, y Erika se convirtió en la guardiana de una promesa, llevando el legado de su esposo y la inocencia de su hija en su corazón. En el sagrado Istrum de la Casa Blanca, un simple deseo infantil rasgó el velo de la solemnidad. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Estas palabras, pronunciadas por la pequeña Gigi, resonaron en el aire, llenando el espacio de un dolor palpable. Nadie, absolutamente nadie, pudo contener las lágrimas. La imagen de una niña de 3 años con su inocencia intacta contrastaba brutalmente con la realidad de un cumpleaños vacío, un deseo roto. Esta es la historia de Erika Kirch, su dolor, su promesa y el precio más alto que pagó por la libertad. Erika Kirch avanzaba a paso firme pero lento. Cada zancada en la Casa Blanca era una batalla contra el instinto de desplomarse. Llevaba un vestido impecable, el traje de la viuda fuerte, pero por dentro era solo una mujer desarmada. A su lado, Donald Trump ofrecía un apoyo silencioso. Su figura imponente tenía un respeto solemne. Pero, ¿cómo podía el poder del mundo consolar un dolor tan íntimo? La medalla presidencial de la libertad aguardaba sobre un cojín de terciopelo, brillante y pesada. Sin embargo, para Erika no era un honor, sino la evidencia más cruel y tangible de que Charlie ya no estaba allí para recibirlo. Cada paso resonaba con el eco de un calendario. Hoy era el cumpleaños de Charlie. El recuerdo la asaltó con la fuerza de un golpe, la mañana la primera sin él en este día. Gigi, preguntando con su vocecita de terciopelo si papá iba a volver de su viaje con Jesús, a tiempo para abrir el regalo del peluche. Erika había mentido con un nudo en la garganta. La medalla de la libertad se convirtió en ese instante en la peor broma del destino. ¿De qué servía el máximo honor si había robado al hombre, al padre, al esposo? La rabia y el dolor se entrelazaban en su corazón, mientras la audiencia la miraba con respeto, sin comprender la profundidad de su sufrimiento. Cuando Trump se acercó al podio, su voz grave resonó. Habló de Charlie como un héroe, un mártir de la libertad, un soldado de Dios, pero cada epíteto era un dardo en el corazón de Erika. Ella no necesitaba un héroe póstumo. Necesitaba escuchar a Charlie, el que discutía apasionadamente en la cocina, el que la abrazaba sin motivo. La audiencia sentía con respeto, pero Erika sentía una rabia sorda, una rabia contra la injusticia, contra el vacío, contra el destino que había canjeado la vida de su amor por un trozo de metal glorificado. Sus ojos, fijos en el mármol, veían destellos de un futuro que no existiría. Los cumpleaños sin él, las navidades sin su sonrisa estruendosa. En el sagrado Istrum de la Casa Blanca, un simple deseo infantil rasgó el velo de la solemnidad. Nadie, absolutamente nadie, pudo contener las lágrimas. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Cada palabra de Gigi, la pequeña hija de Erika Kirch, resonó en el corazón del mundo como un eco desgarrador de la pérdida. Era un deseo roto, un cumpleaños vacío. Esta es la historia de Erika, de su dolor, de su promesa y del precio más alto que pagó por la libertad. El mármol pulido brillaba bajo las arañas de cristal. Pero para Erika, la luz en el Istrum era fría, artificial, incapaz de penetrar el hielo que se había formado en su pecho. Avanzaba a paso firme, pero lento. Cada zancada en la Casa Blanca era una batalla contra el instinto de desplomarse.
Llevaba un vestido impecable, el traje de la viuda fuerte, pero por dentro era solo una mujer desarmada, caminando hacia el último acto de despedida pública a su esposo, Charlie. A su lado, Donald Trump ofrecía un apoyo silencioso, su figura imponente teñida de un respeto solemne. La medalla presidencial de la libertad aguardaba sobre un cojín de terciopelo. Era de oro brillante, pesada. Sin embargo, para Erika no era una honor, era la evidencia más cruel y tangible de que Charlie ya no estaba allí para recibirlo. Cada paso resonaba con el eco de un calendario. Hoy era el cumpleaños de Charlie. El recuerdo la asaltó con la fuerza de un golpe, la mañana la primera sin él en este día. Gigi, su hija de 3 años, preguntando con su vocecita de terciopelo si papá iba a volver de su viaje con Jesús a tiempo para abrir el regalo del peluche. Erika había mentido con un nudo en la garganta. La medalla de la libertad se convirtió en ese instante en la peor broma del destino. ¿De qué servía el máximo honor si había robado al hombre, al padre, al esposo? Cuando Trump se acercó al podio, su voz grave resonó. Habló de Charlie como un héroe, un mártir de la libertad, un soldado de Dios. Pero cada epíteto era un dardo en el corazón de Erika. Ella no necesitaba un héroe póstumo, necesitaba escucharle. El que discutía apasionadamente en la cocina, el que la abrazaba sin motivo, el que la hacía sentir invencible. La audiencia sentía con respeto, pero Erika sentía una rabia sorda, la rabia contra la injusticia, contra el vacío, contra el destino que había canjeado la vida de su amor por un trozo de metal glorificado. Sus ojos, fijos en el mármol, veían destellos de un futuro que no existiría. Los cumpleaños sin él, las navidades sin sonrisa estruendosa, la graduación de Gigi sin su padre aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. El dolor era un ácido que carcomía su interior. Llegó el momento. Trump, con una solemnidad inusual, tomó la medalla. Sus manos, que habían tomado decisiones que cambiaron el mundo, ahora sostenían la carga de una familia rota. Cuando depositó el pesado objeto en las manos de Erika, ella sintió un escalofrío. No era calor, sino el frío del honor póstumo. Lo apretó contra su pecho, no con orgullo, sino con el instinto desesperado de aferrarse a algo, a lo que fuera de él. El metal ardía con el calor de sus lágrimas contenidas, pero el clima que se estaba por llegar subió al podio, sus manos temblando ligeramente sobre el papel. La audiencia la observaba, esperando la declaración fuerte, el tributo político. Pero Erika hizo una pausa y su dolor se hizo más grande que la Casa Blanca. Hoy es el cumpleaños de Charlie. Esa simple verdad tan brutal y tierna golpeó a la audiencia como una ola y luego liberó el alarido silencioso de su hija. Con un nudo visible en la garganta citó las palabras de Gigi, no como una anécdota, sino como una puñalada emocional. Gigi le dijo a su papá: «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche, quiero que te comas una magdalena con helado y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Las alas se unieron en un silencio atronador. Las palabras de la niña, despojadas de toda comprensión de la muerte, cayeron como botas de mercurio en el corazón de los presentes. Un peluche, una magdalena con helado, deseos tan simples, tan puros, tan imposibles de cumplir. El rostro de Donald Trump se descompuso en una expresión de profunda pena. Sus ojos se humedecieron. La audiencia se llevó las manos a la boca. En ese instante, en medio del salón más poderoso del mundo, la tristeza se convirtió en un nudo colectivo. No eran lágrimas por el activista, eran lágrimas por la hija, por el padre ausente, por la brutalidad de la vida. Erika había abierto su corazón y había mostrado la herida más profunda, el cumpleaños que se celebraba con una ausencia visible. La rabia, el dolor, el llanto mudo, todo se condensó en el deseo de un trozo de pastel de cumpleaños que Charlie jamás probaría. La emoción era irreversible. El aplauso compasivo que llenó el Istrum tras las palabras de Gigi era un sonido de celebración, sino el reconocimiento colectivo de una herida abierta. Erika Kirch permaneció inmóvil en el podio, aferrándose al atril como si fuera el único ancla en una tormenta de dolor. Sus ojos, enrojecidos pero ahora fijos, barrían el rostro de la audiencia buscando una señal, una explicación para la tragedia que la había golpeado en el corazón de su vida. La tristeza era una capa espesa, pero debajo de ella una emoción más afilada comenzaba a emerger: la rabia. No la furia descontrolada, sino la cólera silenciosa contra la brutalidad del destino. ¿Por qué el hombre que predicaba la verdad, la fe y el coraje tenía que ser arrebatado de la manera más violenta, justo en la cúspide de su misión? La medalla de la libertad en su pecho, ese símbolo de la lucha de Charlie, se sentía ahora como un recordatorio hiriente del precio que su familia había pagado por la causa. Un honor póstumo era una miseria cuando se comparaba con una vida entera de risas,
de debates, de las rutinas mundanas que se habían evaporado para siempre. Erika cerró los ojos un instante. Las palabras de Gigi torturaban. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena. ¿Cómo se le explica a una niña de 3 años que el amor no siempre puede proteger? ¿Cómo se reemplaza un abrazo paternal con el frío brillo del oro presidencial? Cada deseo fallido de su hija era un fragmento de la vida que Charlie no viviría. El peluche nunca sería acurrucado por él. La magdalena nunca sería soplada con 3 velas temblorosas. Y la sorpresa más amarga era la ausencia irreversible. La lucha interna de Erika se libraba ante la nación. Tenía que elegir, podía hundirse en el luto, dejando que la pena la silenciara, o podía tomar esa rabia y ese dolor insoportable y convertirlos en un arma. Necesitaba que el mundo viera que su historia no era solo una tragedia, sino un testimonio de resistencia. Se enderezó, la cabeza en alto, y comenzó a hablar. Aunque todavía contenía el temblor, se elevaba con una nueva y sólida determinación. Ya no hablaba a la audiencia, le hablaba directamente a la memoria de Charlie y al destino que había intentado doblegarla. Charlie no temía ser calumniado, no temía perder amigos, él defendía la verdad y la libertad. Todo lo demás era ruido para él, y es porque su confianza en Dios era absoluta. Cada frase era un ancla que la impedía caer. Al hablar de su fe y de su propósito, Erika encontraba su propia fuerza. No era solo un elogio, era un juramento público, un juramento silencioso de que el movimiento, la misión y el legado de su esposo no morirían con él. No se lo permitiría al destino, no se lo permitiría a la injusticia. Tenía que transformar el llanto en una voz, la tristeza en una antorcha. El rostro de la viuda, marcado por el dolor, se convirtió en un faro. La audiencia que minutos antes lloraba por la ternura de una niña, ahora sentía una mezcla de admiración y un escalofrío. Estaban presenciando la metamorfosis del luto en liderazgo, el nacimiento de una guerrera del dolor. Ella no estaba solo recibiendo el honor, lo estaba asumiendo como una carga. El discurso de Erika continuó, detallando la valentía de Charlie, el modo en que luchó por la verdad cuando era impopular. Al escucharla, era inevitable la reflexión en la sala. El costo de la libertad no se paga con discursos vacíos, sino con la sangre y el corazón de las familias que quedan atrás. Y en esa Casa Blanca, la cuna del poder, una mujer les recordaba que la verdadera batalla se libraba en el corazón de los que se negaban a olvidar. Erika cerró sus notas y miró la medalla. Ya no le parecía un frío metal. Ahora era un escudo, una herencia forjada en lágrimas y dolor. Era el peluche que Gigi no pudo dar, la sorpresa que Charlie nunca recibiría, transformado en el símbolo de un compromiso eterno. La tristeza y la rabia se fusionaron en una resolución inquebrantable. Ella continuaría la lucha, por Charlie y por la niña que aún creía que su papá estaba de viaje de trabajo con Jesús. Erika Kirch se detuvo en seco. Había pronunciado las palabras de su fe y de la lucha de Charlie. Había invocado la inocencia desgarradora de su hija. Y ahora, el silencio en el istrum era tan denso que casi se podía cortar. Sentía la mirada de cada asistente, de cada cámara, de la nación entera, clavada en ella. El aire estaba cargado de una expectativa dolorosa. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de convertir el dolor en un juramento que resonaría más allá de los muros de la Casa Blanca. Sus ojos, que habían permanecido secos por la fuerza de la voluntad, finalmente cedieron. Una lágrima solitaria, brillante como el diamante, se deslizó por su mejilla. Era la señal que el público estaba esperando, la prueba de que, detrás de la armadura de la viuda fuerte, latía un corazón roto. Esa lágrima no era solo por Charlie, era por Gigi, por la magdalena que nunca se comería, por la vida que se les había robado. Era la catarsis del dolor, y al verla, los asistentes que habían luchado por contenerse, se permitieron el llanto. El llanto se hizo colectivo, un murmullo de tristeza y empatía que inundó el solemne salón. Erika inspiró profundamente, sintiendo cómo esa lágrima liberada le devolvía el control. El dolor no se había ido, pero se había refinado en un propósito inquebrantable. Miró directamente a las cámaras y su voz, aunque todavía marcada por el llanto reciente, se alzó con una autoridad feroz. Ya no era una viuda de luto, era la guardiana de una promesa. La vida de Charlie comenzó, su voz resonando con la fuerza de un juramento. Comillas, ... La vida de Charlie fue la prueba de que la libertad no es una teoría,
es un testimonio. Nos demostró que la libertad no empieza en los salones del poder, sino en el corazón de un hombre rendido a Dios. Y luego, la frase que sellaría su destino y el legado de Charlie, la que se convertiría en el titular y el eco del día. Y prometemos que te haremos sentir orgulloso. No fue una simple promesa a su esposo, fue un juramento público a la nación, una declaración de que el dolor no paralizaría el movimiento que él había construido. Era la viuda asumiendo el mando, transformando la desesperación en una cruzada de resistencia. El aplauso que siguió fue atronador, no por la convicción política, sino por la valentía brutal de la mujer que se negaba a caer de rodillas. Donald Trump se acercó a ella, sus ojos aún vidriosos, y le susurró unas palabras de consuelo que se perdieron en el fervor del aplauso. Erika asintió, la amistad entre ellos, forjada en la batalla ideológica, ahora se había sellado con el dolor de la pérdida. Al descender del podio, Erika sintió el peso de la medalla de la libertad en sus manos. Era pesada, fría, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era el cruel recordatorio de la ausencia, era el estandarte que debía llevar por su hija. Pensó en Gigi, en el peluche, en el helado, y se dio cuenta de que la manera de honrar a Charlie no era solo continuar su trabajo político, sino mantener viva su memoria, su amor, su fe, en el corazón de su pequeña. Salió del Istrum dejando atrás los focos y los discursos. El mundo había presenciado su dolor, pero también había sido testigo de su renacimiento. La historia que quedaba flotando en el aire no era solo la de una activista asesinada, sino la de una familia destrozada que se negaba a ser una víctima. Mientras se dirigía a la salida con la medalla en sus manos y la promesa en su corazón, Erika sabía que el camino por delante sería largo y arduo. Pero la fuerza de ese amor, la inocencia de los deseos de Gigi y el recuerdo del hombre que había sido honrado por la nación, se convirtieron en su combustible. El cumpleaños había sido vacío, el honor había sido robado, pero el legado de amor y resistencia era ahora inmortal. El público se quedó con la garganta anudada y la certeza de que acababan de presenciar no solo un homenaje, sino el desgarrador inicio de una nueva heroica batalla. El rugido de los aplausos y los destellos de las cámaras habían quedado atrás. La solemnidad de la Casa Blanca era ahora solo un recuerdo distante, un eco que se desvanecía en el silencio ensordecedor de la limusina. Erika Kirch viajaba de regreso a casa con la medalla presidencial de la libertad todavía en sus manos, su peso físico insignificante comparado con la carga emocional que llevaba. El metal estaba frío, pesado, y cada pulgada cuadrada le recordaba el vacío. En el Istrum, ella había sido la guardiana de un legado. En este asiento de cuero, era solo una viuda exhausta. El contraste era brutal. Hacía apenas una hora, estaba haciendo un juramento de resistencia ante la nación. Ahora, se enfrentaba a una pregunta mucho más difícil. ¿Qué le diría a Gigi? ¿Cómo explicaría que el honor más grande del país no podía traer de vuelta una magdalena con helado, ni el abrazo de su padre? La inocencia de su hija era un espejo cruel que reflejaba la impotencia de la propia Erika. Ella había sido fuerte por el mundo, pero ahora tenía que ser fuerte por el corazón de 3 años que la esperaba. Al cruzar el umbral de su casa, la sensación de ausencia fue casi física. El silencio no era tranquilizador, era un grito. La casa no olía a Charlie, a su colonia, a su pasión por el café fuerte. Olía a vacío, a la promesa incumplida de un regreso. Las cosas estaban donde las sabía, dejadas congeladas en el tiempo. Su libro a medio leer sobre la mesa, sus zapatillas junto al sofá, el desorden familiar que ahora era un altar de recuerdos. Y entonces llegó Gigi. Su pequeña de rizos dorados corrió hacia ella, no con lágrimas de luto, sino con la pura alegría de la reunión. Se aferró a las piernas de su madre, levantando su pequeño rostro expectante. «Mami, mami», volvió papá, «le diste mi sorpresa de cumpleaños». La pregunta tan simple y llena de amor golpeó a Erika con la fuerza de un tren. Se arrodilló dejando caer la medalla sobre la mesa auxiliar, con un golpe metálico. Tomó a Gigi entre sus brazos, abrazándola con una desesperación silenciosa. Quería proteger a su hija del dolor, pero sabía que la verdad, por brutal que fuera, era el único camino para la sanación. «Cariño», comenzó Erika, su voz temblorosa y apenas audible. «Tu papá todavía está en su viaje con Jesús». Gigi hizo un puchero, pero no le gustó mi sorpresa, mami. Yo quería darle un peluche grande. Las palabras de la niña le desgarraron el alma.
Erika sintió que la máscara de fortaleza se desmoronaba. Lloró, no por ella, sino por la inocencia traicionada de su hija. Le encantó, mi amor. A papá le encantó el pensamiento. Le encantó tu amor. Y mira, Erika levantó la medalla. Esto es un regalo. Esto es el honor que el presidente le dio a papá porque fue muy valiente y muy bueno. Gigi tomó la medalla, sus pequeños dedos tocando el metal con curiosidad. Lo acercó a su oído como si esperara escuchar la voz de su padre. Pero él no puede abrazarme. Esa pregunta desarmante y honesta. Fue el clima íntimo que el mundo nunca vería. No había cámaras, no había discursos. Solo una madre enfrentando el dolor más puro. Erika la abrazó de nuevo, susurrándole la promesa que había hecho en la Casa Blanca. Tu papá hizo que mucha gente se sintiera orgullosa, mi amor. Y tú y yo nos aseguraremos de que él siga sintiéndose orgulloso de nosotros. Vamos a ser fuertes. Mientras Gigi jugaba con la medalla en el suelo tratando de usarla como si fuera una linterna o un juguete, Erika se recostó en el sofá. Su dolor era ahora un compañero silencioso en el vacío de su hogar. El luto se había transformado, dejando de ser un rugido público para convertirse en un susurro íntimo de soledad. Pero al ver a Gigi, a pesar de las lágrimas, la convicción de su juramento se solidificó. La lucha por el legado de Charlie no se celebraría solo en el escenario político, sino cada mañana, al levantar a su hija y recordarle la valentía de su padre. El cumpleaños se había terminado, el honor se había entregado, y ahora comenzaba la verdadera larga y silenciosa batalla por la vida. En el istrum de la Casa Blanca, el aire estaba cargado de un dolor palpable, un dolor que resonaba en cada rincón de la sala. Erika Kirch, vestida de negro, avanzaba con pasos firmes pero llenos de pesadez. En su pecho, un juramento ardía, uno que prometía trascender incluso el dolor más profundo. Hoy, el cumpleaños de su esposo Charlie. Ella debía enfrentar el vacío que había dejado su ausencia. Las palabras de su hija Gigi, llenas de inocencia, resonaban en su mente. Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. En ese instante, el istrum se convirtió en un escenario donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Donde una madre debía ser fuerte no solo por sí misma, sino por la pequeña que esperaba ver a su padre regresar. Erika miró a su alrededor. Las caras de los presentes reflejaban respeto, pero su corazón estaba lleno de rabia. ¿De qué servía el honor póstumo si su esposo no estaba allí para recibirlo? La medalla presidencial de la libertad, brillante y pesada, se convirtió en un recordatorio cruel de la vida que habían perdido. Cada palabra que Donald Trump pronunciaba sobre Charlie como un héroe era un dardo en su corazón. Ella no quería elogios, quería a su esposo de vuelta. La tristeza se convirtió en un grito silencioso, un clamor por lo que no podría ser. En el fondo de su ser, Erika sabía que debía canalizar esa rabia, transformarla en un juramento que resonara más allá de su dolor. Cuando llegó su turno de hablar, el silencio en el istrum era ensordecedor. Erika tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la medalla en su pecho. Debía hablar no solo por ella, sino por Charlie, por Gigi, por todos los que habían perdido. Hoy es el cumpleaños de Charlie, comenzó, su voz quebrándose. Las palabras de su hija fluyeron de sus labios, cada una un recordatorio de la inocencia perdida. Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Con cada frase, el dolor se hacía más tangible, resonando en el corazón de todos los presentes. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo de ella, sino de aquellos que la escuchaban. Era un momento de conexión. Un recordatorio de que el dolor compartido puede unir a las personas en la lucha por la verdad. Con cada palabra, Erika se transformaba. Ya no era solo la viuda de un activista asesinado. Se convertía en una guerrera del dolor, una guardiana de un legado. Su voz se elevó, llena de determinación. Prometemos que te haremos sentir orgulloso, proclamó. Y esas palabras resonaron como un juramento público. La audiencia, que antes lloraba por la pérdida, ahora sentía una mezcla de admiración y respeto. Ella estaba transformando su dolor en un propósito, convirtiendo su tristeza en una cruzada por la libertad. Mientras el aplauso resonaba en el istrum, Erika sabía que su lucha apenas comenzaba. La medalla ya no era solo un símbolo de pérdida, sino un estandarte de resistencia que llevaría en su corazón y en el de su hija. El eco de un cumpleaños vacío resonaba en la Casa Blanca, donde la solemnidad se entrelazaba con el dolor de una ausencia palpable. Erika Kirch, con el corazón hecho trizas, se encontraba en el istrum,
un lugar que debería ser sinónimo de celebración, pero que ahora se sentía como una prisión de recuerdos. La medalla presidencial de la libertad brillaba sobre el cojín de terciopelo, un símbolo de honor que no podía llenar el vacío dejado por su esposo, Charlie. Era su cumpleaños, y en lugar de risas y abrazos, solo había lágrimas y un deseo infantil que nunca podría cumplirse. Gigi, su pequeña de 3 años, había preguntado con la inocencia que solo los niños poseen, si papá volvería a tiempo para abrir su regalo. La pregunta simple, cargada de amor, desgarró el alma de Erika, quien se vio obligada a mentir, tragándose el nudo en su garganta. La medalla, que debería ser un símbolo de orgullo, se convirtió en un recordatorio cruel de la ausencia de su amado. ¿Cómo se le explica a una niña que su padre nunca regresará? Que sus deseos de cumpleaños son ahora solo ecos de un amor perdido. Mientras Donald Trump se acercaba al podio, la audiencia contenía la respiración, esperando un tributo que resonara en la historia. Pero para Erika, cada palabra era un dardo en su corazón. Héroe, mártir, soldado de Dios. Todo eso significaba poco frente al dolor que sentía. Necesitaba a Charlie, el hombre que discutía apasionadamente en la cocina, el que la hacía sentir invencible. En su mente, las imágenes de cumpleaños futuros sin él la asaltaban. Las risas, la alegría, los abrazos, todo se desvanecía en una niebla de tristeza. La rabia comenzaba a burbujear dentro de ella, una rabia contra la injusticia que había arrebatado a su esposo de su lado. La medalla en sus manos se sentía cada vez más como un peso muerto, un recordatorio de lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Cuando Trump le entregó la medalla, el frío del metal se sintió como una traición. No era un honor, era una carga, y Erika sabía que debía hacer algo con esa rabia. Erika tomó una profunda respiración y se acercó al micrófono, su voz temblando al principio, pero con cada palabra se llenaba de determinación. Hoy es el cumpleaños de Charlie, comenzó, y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Compartió las palabras de Gigi, cada una de ellas un recordatorio de la inocencia perdida. La audiencia, que antes había estado en silencio reverente, ahora se encontraba atrapada en un mar de emociones. La tristeza colectiva se apoderó del lugar, y la rabia de Erika se convirtió en un faro de resistencia. No solo estaba hablando de su dolor, sino del legado de su esposo, de su lucha por la verdad y la libertad. Cada frase que pronunciaba se sentía como un juramento, una promesa de que su historia no se desvanecería en el olvido. La transformación de su luto en liderazgo era palpable, y la audiencia comenzó a ver en ella no solo a una viuda, sino a una guerrera. Cuando finalmente terminó su discurso, la sala estalló en un aplauso atronador, no por la política, sino por la valentía brutal que había mostrado. Erika sintió el peso de la medalla en su pecho, ya no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de su compromiso. Mientras descendía del podio, el camino hacia su hogar se sentía abrumador. La casa, que había sido un refugio de amor, ahora se sentía como un recordatorio constante de la ausencia de Charlie. Al cruzar el umbral, el silencio la envolvió, y su pequeña Gigi corrió hacia ella, preguntando por su sorpresa de cumpleaños. Las palabras de la niña la hicieron tambalear, y en ese momento Erika supo que debía ser fuerte. La lucha por el legado de Charlie no solo se llevaría a cabo en los escenarios políticos, sino en cada pequeño momento de su vida con Gigi. La medalla, el honor, todo eso era importante, pero lo que realmente importaba era mantener viva la memoria de Charlie en el corazón de su hija. La batalla por la vida comenzaba ahora. En el sagrado istrum de la Casa Blanca, un simple deseo infantil rasgó el velo de la solemnidad. Nadie pudo contener las lágrimas. La voz de Gigi, su hija de 3 años, resonó con una pureza desgarradora. «Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena con helado. Y quiero que te lleves una sorpresa de cumpleaños». Un deseo roto. Un cumpleaños vacío. Erika Kirch, la viuda, se encontraba atrapada entre el dolor y la promesa. El mármol pulido brillaba bajo las arañas de cristal, pero la luz en el istrum le parecía fría, incapaz de penetrar el hielo que había formado en su pecho. Erika avanzaba a paso firme, pero cada zancada era una batalla. Llevaba un vestido impecable, el traje de la viuda fuerte, pero por dentro era solo una mujer desarmada caminando hacia el último acto de despedida pública a su esposo, Charlie. A su lado, Donald Trump ofrecía un apoyo silencioso, pero ¿cómo podía el poder del mundo consolar un dolor tan íntimo?
La medalla presidencial de la libertad aguardaba sobre un cojín de terciopelo, pesada y brillante. Pero para Erika no era un honor, era la evidencia más cruel de que Charlie ya no estaba allí para recibirlo. Cada paso resonaba con el eco de un calendario. Hoy era el cumpleaños de Charlie. El recuerdo la asaltó con la fuerza de un golpe. La mañana la primera sin él en este día. Gigi preguntando con su vocecita de terciopelo si papá iba a volver a tiempo para abrir el regalo del peluche. Erika había mentido con un nudo en la garganta. La medalla de la libertad se convirtió en la peor broma del destino. ¿De qué servía el máximo honor si había robado al hombre, al padre, al esposo? Las palabras de Gigi, despojadas de toda comprensión de la muerte, cayeron como botas de mercurio en el corazón de los presentes. Erika cerró los ojos un instante. Las palabras de Gigi torturaban. Quiero regalarte un peluche. Quiero que te comas una magdalena. ¿Cómo se le explica a una niña de 3 años que el amor no siempre puede proteger? La lucha interna de Erika se libraba ante la nación. Tenía que elegir hundirse en el luto o tomar esa rabia y convertirla en un arma. Se enderezó, la cabeza en alto, y comenzó a hablar, ya no a la audiencia, sino a la memoria de Charlie. Cada frase era un ancla que la impedía caer. Al hablar de su fe y su propósito, Erika encontraba su propia fuerza. El discurso de Erika continuó, detallando la valentía de Charlie, el modo en que luchó por la verdad. La audiencia sentía una mezcla de admiración y escalofrío. Estaban presenciando la metamorfosis del luto en liderazgo. Ella no estaba solo recibiendo el honor, lo estaba asumiendo como una carga. La tristeza y la rabia se fusionaron en una resolución inquebrantable. Ella continuaría la lucha, por Charlie, y por la niña que aún creía que su papá estaba de viaje con Jesús. La vida de Charlie fue la prueba de que la libertad no es una teoría, es un testimonio. La audiencia estalló en aplausos, no por la convicción política, sino por la valentía brutal de la mujer que se negaba a caer de rodillas. Donald Trump se acercó a ella, sus ojos aún vidriosos, y le susurró palabras de consuelo. Al descender del podio, Erika sintió el peso de la medalla de la libertad en sus manos. Era pesada, fría, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era un cruel recordatorio de la ausencia, era el estandarte que debía llevar por su hija. Salió del istrum dejando atrás los focos. El mundo había presenciado su dolor, pero también su renacimiento. Al cruzar el umbral de su casa, la sensación de ausencia fue casi física. El silencio no era tranquilizador, era un grito. La casa no olía a Charlie, a su colonia, a su pasión por el café. Fuerte. Olía a vacío, a promesas incumplidas. Entonces Gigi, su pequeña de rizos dorados, corrió hacia ella, levantando su pequeño rostro expectante. «Mami, mami», volvió papá, «le diste mi sorpresa de cumpleaños». La pregunta tan simple y llena de amor golpeó a Erika con la fuerza de un tren. Se arrodilló, abrazando a su hija con desesperación silenciosa. Erika tomó a Gigi entre sus brazos, queriendo protegerla del dolor. «Cariño, tu papá todavía está en su viaje con Jesús». Las palabras de la niña le desgarraron el alma. «¿No le gustó mi sorpresa, mami?» Erika sintió que la máscara de fortaleza se desmoronaba. «Le encantó, mi amor. Esto es un regalo. Esto es el honor que el presidente le dio a papá porque fue muy valiente y muy bueno». Gigi tomó la medalla, sus pequeños dedos tocando el metal con curiosidad. «Pero él no puede abrazarme». Erika la abrazó de nuevo, susurrándole la promesa que había hecho en la Casa Blanca. «Tu papá hizo que mucha gente se sintiera orgullosa, mi amor. Y tú y yo nos aseguraremos de que él siga sintiéndose orgulloso de nosotros». Mientras Gigi jugaba con la medalla, Erika se recostó en el sofá. Su dolor era un compañero silencioso en el vacío de su hogar. La lucha por el legado de Charlie no solo se celebraría en el escenario político, sino cada mañana al levantar a su hija y recordarle la valentía de su padre. El cumpleaños se había terminado, el honor se había entregado. El eco de un cumpleaños vacío resonaba en cada rincón del istrum de la Casa Blanca, donde la solemnidad se enfrentaba a la crudeza de la realidad. Erika Kirch, con su vestido de viuda fuerte, avanzaba con pasos firmes pero pesados. Cada zancada era un recordatorio del dolor que llevaba en su pecho. En un lugar donde el poder se manifestaba en formas grandiosas, ella se sentía pequeña, desarmada, atrapada entre una medalla de oro brillante y el vacío que había dejado su esposo, Charlie. Era su cumpleaños.
Y mientras todos a su alrededor se preparaban para honrar su memoria, su hija Gigi, con su voz inocente, había pedido lo más simple: un peluche, una magdalena con helado, una sorpresa. Pero esas palabras, cargadas de amor y dolor, eran un recordatorio de lo que nunca podría ser. La medalla presidencial de la libertad, que debería haber sido un símbolo de orgullo, se sentía como una carga pesada en las manos de Erika. Donald Trump, con su figura imponente, ofrecía palabras de consuelo, pero cada elogio hacia Charlie era un dardo en el corazón de Erika. Ella no necesitaba un héroe póstumo, necesitaba al hombre que la hacía sentir invencible. Mientras la audiencia escuchaba con respeto, Erika sentía una rabia creciente. ¿De qué servía el honor si había robado al hombre que amaba? Las lágrimas contenidas comenzaban a asomarse, y el dolor se transformaba en una furia silenciosa que resonaba en su interior. Cuando Erika tomó el micrófono, el silencio era palpable. Sus palabras, llenas de dolor y amor, resonaban más allá de las paredes del Istrum. Recordó a su hija, Gigi, y sus deseos simples, y el eco de esos deseos se convirtió en un grito de protesta contra la injusticia. La audiencia, que antes lloraba por la ternura de una niña, ahora se encontraba ante la transformación de una mujer desgarrada en una guerrera decidida. Erika no solo hablaba de su dolor, hablaba de la lucha por el legado de Charlie, de la misión que él había comenzado, y que ella estaba decidida a continuar. Su voz se alzaba con una nueva fuerza, y cada palabra era un juramento a su memoria, un compromiso de que su lucha no terminaría con su muerte. Al finalizar su discurso, la medalla ya no era un símbolo frío de pérdida, sino un estandarte de resistencia. Erika sabía que su lucha apenas comenzaba. Mientras abandonaba el Istrum, el peso de la medalla en sus manos era insignificante comparado con la carga emocional que llevaba. Al llegar a casa, la realidad del vacío se hizo presente. Gigi, con su inocencia, preguntaba por su papá y su sorpresa de cumpleaños. Erika abrazó a su hija, sintiendo el dolor del amor que se había perdido, pero también la determinación de honrar la memoria de Charlie. Juntas enfrentarían el futuro, con el legado de Charlie como su guía y el amor de una madre como su fuerza. La lucha por el legado era solo el comienzo.